Hola amigos, amigos y amigas de mi amigo Freud. He ajustado el volumen de la grabación. Bueno, continuamos con la serie de psicometría. Nos habíamos quedado ayer, lo último que habíamos visto eran las escalas de clasificación, Rating Scales, o también llamadas escalas valorativas, dentro de los ítems de elección. Bueno, un breve repaso. Bueno, el ejemplo lo vamos a hacer con el ejemplo que proponíamos. El tabaco debería prohibirse en todos los sitios públicos y se nos presentaban 5 alternativas de respuesta, desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, pasando por de acuerdo, me es indiferente y en desacuerdo. Alternativas de respuesta tras el enunciado, ordenadas de forma gradual a lo largo de un continuo. Se trata de una serie de categorías. Disculpad, he tenido que interrumpir unos instantes la grabación. Nada de importancia. Aquí estamos de vuelta. Bueno, decíamos que aunque este formato se parece al que presentan los ítems de elección múltiple, tan solo en la forma, en cuanto que hay un enunciado y varias opciones de respuesta, de ahí lo que digo, tan solo en la forma, no cabe duda de que hay una diferencia entre los ítems de elección múltiple y las escalas de clasificación que a nuestro juicio resulta muy evidente. En los ítems de elección múltiple, las distintas opciones son independientes entre sí. Por el contrario, las opciones de las escalas de clasificación son interdependientes y corresponden a categorías de respuesta ordenadas gradualmente. Tan solo repetimos lo que acabamos de comentar. Bien, este tipo de formato, el de las escalas de clasificación o escalas valorativas, dado que a los sujetos se les pide que emitan juicios de valor, recordad que han de mostrar su postura personal. Pues como decimos, este tipo de formato no se utiliza en el ámbito cognitivo, ya que no implica respuestas correctas o incorrectas, sino que nos servimos de él para medir variables no cognitivas, actitudes con C, intereses, personalidad.
tienen la ventaja las escalas de clasificación de que los sujetos expresan su postura de una manera más precisa que en los ítems de elección múltiple. Bueno, bebo de fuentes, pero acabo de tomar conciencia que este apunte es del todo prescindible. No cabe, a mi juicio, la comparación. En los ítems de elección múltiple, los sujetos no tienen que expresar su postura de una manera precisa, puesto que no es su postura lo que tienen que expresar, sino la corrección, sino que tienen que indicar lo correcto o incorrecto de las distintas opciones de respuesta, señalando, lógicamente, la opción correcta en relación al enunciado propuesto. Sin duda, las escalas de clasificación también tienen sus inconvenientes. Uno de ellos, que subrayamos, muy importante, es que el significado de las distintas opciones de respuesta no es el mismo para todos los sujetos. Por ejemplo, y con esto concluíamos ayer la grabación, la alternativa de acuerdo no siempre significa lo mismo para todos. Por otra parte, es frecuente que aparezcan, recordamos, también lo decíamos ayer, sesgos en las respuestas. Es decir, hay sujetos que tienden siempre a elegir las opciones extremas o por el contrario, cuando hay un número impar de categorías, algunos sujetos tienden a elegir la categoría central. No tenemos aquí que pararnos a explicar el porqué de este fenómeno. Respecto al número de opciones más adecuado, no hay un acuerdo generalizado, pero lo cierto es que cuando hay más de 7, los sujetos parecen sentirse incapaces de diferenciar entre los significados de las categorías contiguas. En general, el tipo de formato más utilizado es el de 5 alternativas de respuesta propuesto por Likert en 1929 para la elaboración de escalas de actitudes. Osgood, en su técnica denominada diferencial semántico, utilizó 7 categorías de respuesta. Trabajó especialmente entre la década de los 50 y 70 del pasado siglo XX. Las etiquetas lingüísticas asignadas a las distintas categorías variarán dependiendo del tipo de escala utilizada. En general, reflejan los siguientes aspectos que pasamos a enumerar. Acuerdo. Total, y entonces se va desde el totalmente en desacuerdo hasta el totalmente de acuerdo. Frecuencia. Y nos movemos entre siempre y nunca. Cantidad. Y nos movemos entre mucho y nada. Sentimientos. Y nos moveremos entre completamente satisfecho y completamente insatisfecho. Y valoración. Y nos moveremos, en este caso, entre excelente y muy mala.
Entre medias de esas categorías extremas se irán asignando distintas etiquetas lingüísticas en función del número de alternativas. Esto no requiere mayor explicación. ¿Disculpáis? Pasamos a los listados o checklist. Se trata también de una escala valorativa en la que los sujetos han de mostrar su opinión respecto a algún hecho, idea, objeto, persona, etc., presentado en el enunciado. No se utilizan para la medida de variables de tipo cognitivo. A diferencia de las escalas de clasificación, las opciones de los listados no están ordenadas, sino que son independientes entre sí. También se diferencian de los ítems de elección múltiple, en que en los listados no hay respuestas correctas o incorrectas, algo que caracteriza esencialmente a los ítems de elección múltiple. Recordadlo siempre. Por otra parte, el número de alternativas de respuesta suele ser bastante grande. Se trata de una lista y no siempre es necesario elegir una única opción. Es posible elegir varias opciones. Es un formato típico de los cuestionarios, de los que ya hablamos, cuando hablamos de los diferentes tipos de test en sentido amplio o pruebas psicométricas. Veamos algunos ejemplos. En su opinión, ¿cuál de los deportes que aparecen a continuación es su preferido? Y las opciones son, en nuestro ejemplo, natación, fútbol, tenis y golf. Los sujetos deberán responder marcando la alternativa elegida. ¿Cuál es el deporte? Su deporte preferido. De los adjetivos que aparecen a continuación, otro ejemplo señale con una cruz aquellos que mejor le definan. Y tendremos, por ejemplo, en este caso nos encontramos, en nuestro ejemplo, con ocho alternativas de respuesta. Simpático, tímido, paciente, impulsivo, sociable, estudioso, trabajador, perezoso. Bueno, no tenemos por qué escoger tan solo una opción, sino que podemos escoger varias. Una nota final respecto de los ítems de elección. Las escalas de clasificación y los listados se utilizan para la medida de variables de personalidad, actitudes, con C, opiniones, etc. Es decir, variables no cognitivas. En este tipo de pruebas, recordamos, no hay respuestas correctas o incorrectas. Y pasamos ya a los ítems de construcción. En este tipo de ítems es el propio sujeto
el que ha de elaborar su respuesta. De ahí que se denominen de respuesta abierta. Ahora bien, dentro de esta categoría de ítems, hemos de distinguir los de respuesta corta y los de respuesta extensa o de ensayo. Comencemos por los ítems de respuesta corta. A veces no son más que modificaciones de los ítems de elección múltiple, pues el sujeto ha de elegir una única palabra, pero en lugar de elegirla de entre una serie de alternativas que se le ofrecen, la tiene que construir él mismo. Otras veces, el sujeto tiene que responder con una frase. Veamos un ejemplo. El nombre del presidente de gobierno español es... y se deja un espacio en blanco para ser completado. Pasemos a los ítems de respuesta extensa o de ensayo. Se pide a los sujetos, por ejemplo, que desarrollen un tema. Nuevamente, un ejemplo, siempre pertinente. Describa el origen y desarrollo de la teoría de los test. Dado que la realidad de la vida es algo bastante complicado, no siempre es adecuado utilizar un formato de respuesta cerrada en los ítems, pues la información que ofrecen es una información parcial. A veces es preferible dar a los sujetos la oportunidad de que expresen con sus propias palabras sus conocimientos, experiencias, opiniones, etc. Y de esta manera el investigador podrá conocer no solo lo que saben, piensan y opinan acerca de aquello sobre lo que se les pregunta, sino cómo lo expresan, pudiendo también analizar ciertos aspectos de la respuesta, como puede ser la originalidad, la forma de redactar, etc., que en determinadas situaciones son cualidades necesarias. Esto es, se podrá evaluar no solo el nivel de conocimientos de los sujetos y su forma de estructurarlos, sino sus habilidades cognitivas de orden superior, los procesos cognitivos que ponen en marcha a la hora de solucionar un problema. Este tipo de formato de los ítems se utiliza para medir todo tipo de variables, tanto cognitivas como orécticas y afectivas, pero tiene un inconveniente importante y es que las respuestas de los sujetos son más difíciles de analizar y valorar que las de los ítems de respuesta cerrada, puesto que el investigador tiene que codificarlas en una serie de categorías antes de comenzar el análisis. La codificación incluye agrupar juntos a los sujetos que han emitido respuestas similares, y es muy difícil encontrar a dos sujetos que hayan dado la misma respuesta. En este caso, el investigador suele emitir juicios subjetivos acerca de lo que los sujetos querían o no decir cuando emitieron sus respuestas. En cuanto a la dificultad de construcción, a nadie se le escapa que es mucho más fácil preparar este tipo de pruebas que los test objetivos. De ahí que cuando la población a la que se dirige el test es pequeña, se suelen utilizar test con ítems de respuesta corta.
Hablemos ahora de la longitud de la prueba, del test. Al hacer la matriz de especificaciones del contenido, a la que ya nos referimos, explicamos la forma en que se podía calcular y repartir el número de ítems de un test, partiendo de un número inicial de ítems, en función de las áreas de contenido, de los procesos que se iban a evaluar o de cualquier otra variable que se quiera tener en cuenta a la hora de construir el test. Ahora bien, ¿cuál es el número de ítems adecuado en cada caso? Cabría preguntarse. Y es que realmente no hay una respuesta única a esta pregunta, ya que son muchos los factores que hay que tener en cuenta: la población a la que va dirigido, las limitaciones de tiempo, los objetivos del test, entre otros posibles factores. En cuanto a la población a la que va dirigido, no es lo mismo construir un test para ser utilizado en una población infantil que en una población adulta. No solo el tiempo que tardan los niños en procesar la respuesta a cada ítem y en escribirla es distinto, sino que también varía su capacidad de atención y motivación. Es muy difícil conseguir que los niños puedan responder correctamente a test muy largos. El tiempo del que se dispone también es otro factor a tener en cuenta a la hora de fijar la longitud del test. Si se asume que los bachilleres o universitarios tardan aproximadamente 1 minuto en responder a un ítem de elección múltiple en un test de conocimientos, difícilmente se podrá poner un test de más de 60 ítems cuando se cuente con menos de 1 hora de tiempo para su realización. Como norma general, se debería asumir que, a no ser que lo que se desee medir sea la rapidez de respuesta de los sujetos, la longitud del test debe ser tal que todos tengan tiempo suficiente para intentar resolver o contestar a todos los ítems. Los objetivos del test son otro factor a tener en cuenta. Si el test se quiere construir para medir un área de conocimiento muy concreta, deberá estar formado por ítems muy específicos y similares, pero no será necesario que sea muy largo. Sin embargo, si el test debe cubrir varias áreas de contenido, deberá incluir un mayor y más variado número de ítems. La matriz de especificaciones del contenido nos puede dar una idea acerca del número de ítems a incluir. En lugar de partir del número de ítems que debe tener la prueba piloto para hacer el reparto de ítems en cada casilla, como lo hicimos con anterioridad, se puede proceder a la inversa. Se puede partir del número mínimo de ítems que ha de tener una de las casillas, y teniendo en cuenta los factores de ponderación asignados a cada área de conducta y a cada proceso a evaluar, se van calculando el número de ítems del resto de las casillas.
Al final se podrá contar con el número de ítems del test total. En cualquier caso, se recomienda que en la prueba piloto se incluya un número de ítems que sea mayor que el que se va a utilizar en la versión final, ya que a lo largo de los distintos análisis que se deberán ir haciendo, se irán eliminando aquellos ítems que no reúnan las propiedades psicométricas adecuadas. Hablemos, por último, de las características psicométricas de los ítems. Y digo por último, dentro del apartado especificación de las características del test. En primer lugar, hablamos del contenido de la prueba. Posteriormente, hablamos del formato de los ítems. Seguimos. Con la longitud del test que acabamos de concluir. Y ahora nos corresponde abordar las características psicométricas de los ítems. Y es que cuando hablamos de características psicométricas de los ítems, nos referimos fundamentalmente a su nivel de dificultad, a su homogeneidad en relación con los demás ítems que formen el test y a su capacidad de discriminación. Aunque no vamos a entrar en la explicación de los métodos estadísticos que implica su cálculo, puesto que son aspectos que se irán analizando en los vídeos sucesivos de esta serie de psicometría, sí queremos hacer referencia a su significación y a la importancia que tienen a la hora de seleccionar los ítems para la construcción de un test. En el marco de la teoría clásica de los test, diremos que un ítem es fácil o difícil para una determinada población, en función de la probabilidad que tengan los sujetos de responder a él correctamente. Si esta probabilidad es alta, el ítem será fácil y por el contrario será difícil si la probabilidad es baja. Un ítem tendrá un alto grado de homogeneidad con el resto de los ítems que formen el test cuando mida lo mismo que ellos. Ya nos hemos referido al nivel de dificultad y a la homogeneidad en relación con los demás ítems que formen el test. Un ítem, por último, tendrá poder discriminativo en la medida en que sirva para diferenciar entre sujetos que han obtenido en el test puntuaciones extremas.
Aunque estas características se analizarán en profundidad en un vídeo posterior, han de tenerse en cuenta a la hora de construir un test. Pues dependiendo del uso que se le vaya a dar, será necesario que los ítems seleccionados tengan unas características determinadas. Respecto a la dificultad de los ítems, vamos a hacer una distinción entre tres tipos de test: de velocidad, de ejecución máxima y de ejecución típica. Comencemos por los test de velocidad. En este tipo de test, los ítems deben ser muy fáciles de resolver. La dificultad estriba en que tienen un tiempo limitado de ejecución y este es el factor que va a permitir diferenciar y discriminar entre los sujetos. Si no existiera limitación del tiempo, la mayoría de los sujetos serían capaces de resolver correctamente todos los ítems. Algunos test construidos para medir variables cognitivas son test de velocidad. Por ejemplo, un test que mida rapidez de cálculo. Pasamos a los test de ejecución máxima o test de potencia, también así llamados. Utilizados fundamentalmente para la evaluación del rendimiento académico y para la medida de las aptitudes y destrezas. Aptitudes con P de Pamplona. Siempre diferencio, para que no haya confusión entre aptitudes y actitudes. En este tipo de test, los ítems presentan diferentes grados de dificultad, desde ítems muy fáciles que puedan ser respondidos por todos los sujetos y que deberán estar situados al comienzo de la prueba, hasta ítems muy difíciles que no puedan ser acertados más que por los sujetos más aptos y que se colocan al final de la prueba. En este tipo de test, el tiempo no es un factor que deba influir. Los sujetos han de tener el tiempo suficiente para poder intentar resolver todos los ítems, y si no lo hacen, no debe ser por falta de tiempo, sino porque no conocen la respuesta. Por último, los test de ejecución típica son los test de personalidad, actitudes, en este caso con C, intereses, etc. Dado que en ellos no hay respuestas correctas o incorrectas, no lo olvidemos, no tiene sentido hablar de dificultad de los ítems. Pasemos al grado de homogeneidad de los ítems, que depende del constructo que se quiera medir con el test. Si se trata de un constructo unidimensional, los ítems han de ser más homogéneos que si el constructo a medir es multidimensional. Si el constructo es multidimensional y todos los ítems del test miden una única dimensión, habrá aspectos del mismo que no serán medidos y por lo tanto las inferencias que se hagan a partir de las puntuaciones que obtengan los sujetos en el test no serán lo suficientemente válidas. En cuanto al nivel de discriminación de los ítems, por último, dependerá de la población a la que va dirigido el test. Si el test
está dirigido a la población general, será necesario que los ítems permitan discriminar entre los distintos niveles de rendimiento, conocimientos, aptitud o destreza que presenten los sujetos. Esto quiere decir que el test deberá estar formado por ítems que cubran todos los niveles de dificultad, desde los más fáciles a los más difíciles. Dado que los ítems que más discriminan en este tipo de poblaciones son los de dificultad media, el mayor porcentaje de ítems deberá tener este grado de dificultad. Recordamos esto último. Los ítems que más discriminan en este tipo de poblaciones, en población general, son los de dificultad media. Y vamos a hacer un par de comentarios adicionales para concluir esta entrega de hoy de la serie Psicometría aquí en Mi Amigo Freud. Si se quiere que el test detecte a los sujetos más brillantes y discrimine entre ellos, los ítems deberán ser difíciles y muy difíciles, de manera que los sujetos que presenten un nivel medio y bajo no los puedan responder correctamente y solo lo hagan los más capacitados. Si por el contrario se quisiera discriminar entre los menos o a los menos, entre los menos capacitados, los ítems deberían ser fáciles y muy fáciles, de manera que solo los fallaran los menos capacitados. Y en el próximo vídeo hablaremos ya de la redacción de los ítems, pero como digo, lo dejamos para la próxima entrega. Y ahora ya lo vamos a... Definitivamente cerramos aquí la grabación. Espero que esta haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta y me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo, no lo olvido nunca, no quiero olvidarlo, de hecho, a la suscripción a Mi Amigo Freud. Si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón, seguro que la hay, no lo habéis hecho todavía, no os habéis suscrito todavía, pues os sigo animando a ello. Si sois recién llegados a Mi Amigo Freud, en tal caso,
a lo que os animo es a daros un paseo por los contenidos del mismo, convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye su audiencia, la audiencia de este punto de encuentro que hemos dado en llamar Mi amigo Freud. Os recuerdo que Mi amigo Freud también es el vuestro, así ha sido desde siempre, desde el comienzo de esta andadura próxima a cumplir un año. Comenzamos esta andadura allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Y os recuerdo asimismo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto muy ilusionante, desde luego para quien os habla, pero también me consta a través de mensajes que recibo a través de mis distintas redes sociales, como a través de comentarios hechos a los distintos vídeos que subo al canal. Me consta que se trata de un proyecto también muy ilusionante para la audiencia, para una audiencia en constante crecimiento, un crecimiento robusto, sólido, sostenido en el tiempo, un crecimiento sano, que colma sobradamente las expectativas que albergaba hace ya casi un año. Bueno, pues sin nada más que añadir, me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso y esperando volver a encontrarme con todos y cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo, que no tardará, no lo dudéis, en llegar al canal. Esa es mi intención y así será. Haré todo lo posible en este sentido. Pues que estéis bien. Hasta el próximo vídeo. Hasta muy pronto.